La idea es que muchas veces nosotros siempre vamos a que nuestros conocimientos se compartan mucho en el área con nuestros pares académicos, pero finalmente pues el público a quien nos interesa que le llegue la información, de pronto no la capta, no le llega de alguna manera. Cuando empecé esta presentación, también me dijeron que pues hiciéramos un comentario acerca de, pues, digamos que toda la trayectoria que he tenido, y pues eso es una de las partes importantes que vamos a realizar acá. En este momento, bueno, no, mejor se los digo ahorita. El contenido entonces de esta conferencia, pues vamos a hablar un poco de mi trayectoria, vamos a hablar del suelo, vamos a hablar de microorganismos, vamos a hablar un poco de la agricultura, de la respuesta de los microorganismos a los cambios en el ecosistema suelo y un mensajito final pues para llevar a casa en vez de esas conclusiones que siempre colocamos. ¿Listo? Como esto es un cúmulo, un compendio de cosas, pues es mejor llevarnos un mensaje claro para la casa. Entonces, ¿quién es Vanessa Otero? Vanessa Otero es una monteriana que se fue a la Universidad Colegio Mayor de Cundinamarca, se fue de Montería para Bogotá a estudiar bacteriología. Una vez terminó la bacteriología, empezó a trabajar o a hacer su año rural en el Ejército Nacional de Colombia. Una vez en el ejército, ya finalizando el servicio social, eh, digamos que cuando inicié en el ejército tuve la oportunidad de conocer a algunas personas de algunos laboratorios y decidí enviarles mi hoja de vida y en mi cabeza siempre estaba en ese primer momento, antes de salir de la universidad, era que yo quería estar trabajando en la parte de la industria con alimentos y pues salí del ejército y dije, pues en ese momento aquí industria no hay casi, entonces, o por lo menos en mi área, en Montería, entonces dije, como me toca buscar trabajo en algún lado y pues nada, empecé a enviar mis hojas de vida pensando nuevamente en que iba a trabajar en toda la parte de laboratorio clínico. Y resulta que afortunadamente una de esas personas que recibió mi hoja de vida era un profesor de la Universidad de Córdoba que decidió trabajar conmigo y que trabajaba justamente en enfermedades transmitidas por alimentos. Entonces ahí estuvo mi paso por la Universidad de Córdoba. Estando en la Universidad de Córdoba pude conocer otras personas que estaban trabajando con algo muy parecido. Y agradezco mucho a este profesor, Salim Mata, porque me permitió conocer a los otros investigadores que estaban trabajando un poco más ya con la parte de ADN, de hacer PCRs, que para mí eso era como nuevo, porque en la universidad era como no toque la pipeta, no haga la PCR, bueno, en fin. Entonces, conociendo a estas personas acá, la profesora Paula Espinal me contactó con otro profesor que ella ahorita está trabajando en Barcelona, es profesora de la Universidad de Barcelona y trabaja con resistencia bacteriana y me contactó con un profesor que era el profesor Milton Quintana, quien hasta hace poco estuvo dirigiendo uno de los laboratorios de la Universidad Simón Bolívar y con ellos empecé a trabajar con VIH, con resistencia a medicamentos antirretrovirales en pacientes VIH positivos. Y llegado el momento dije, bueno, hay que seguir avanzando. Y otra investigadora, junto con Paula, también me decía como, bueno, uno no se puede quedar solamente con el trabajo de pregrado, uno tiene que mirar qué más hay ahí, qué más puede hacer y hacia dónde se quiere dirigir uno. Me impulsaron a presentarme a la maestría en la Universidad Nacional, me presenté a la maestría en microbiología y estando en la maestría de microbiología, en una de las clases tuve la oportunidad de conocer a un profesor que estaba de evaluador de un trabajo, el profesor Fernando Rodríguez, que trabajaba en Agrosavia, y con él también lo agradezco mucho porque pues, fue el que me abrió así también la ventana a trabajar con suelos, con microorganismos promotores de crecimiento vegetal. Y estando en Agrosavia, pues finalizó el tiempo de la maestría y durante este tiempo en Agrosavia también tuve la oportunidad de trabajar con un profesor en la Universidad Nacional como becaria que posteriormente me ofreció trabajar con él en el departamento de farmacia y allí estuve trabajando con algo que me hacía falta. Ya vieron que yo trabajé con alimentos, con medicamentos, con pacientes con resistencia a medicamentos antirretrovirales. Estuve trabajando entonces también con PGPRs, promotores de crecimiento vegetal. Y cuando llegué a farmacia, estaba trabajando entonces con comunidades indígenas con conocimiento ancestral, de las cuales estamos probando las plantas que ellos utilizaban en ese conocimiento ancestral como
digamos que esas plantas tienen la capacidad de inhibir el crecimiento de la malaria. Entonces ahí ya empecé a trabajar con parásitos, con cultivos de parásitos. eh, y pues también llegó el tiempo y dije como, bueno, ahora sí, ¿qué quiero para mi vida con todo ese bagaje que tengo y por todos los sitios por donde he pasado y con todos los trabajos que tengo, qué quiero hacer? ¿Con cuál de todos esos temas me quiero quedar? Y finalmente dije como, bueno, creo que me quedo con los microorganismos de suelo y ahí empecé a hacer mi doctorado en la Universidad Nacional con el profesor Daniel Uribe, a quien también le agradezco mucho porque exploramos un área que para nosotros era, no para nosotros, pero por lo menos sí para mí. Yo recuerdo mucho el día que llegué y le dije como, bueno, yo quiero trabajar con microorganismos, pero también quiero trabajar con bioinformática y también quiero trabajar con ecología microbiana y finalmente estuvimos trabajando con esas comunidades microbianas. Eh, una vez finalizado el doctorado, seguí trabajando en la Universidad Nacional, pero esta vez ya en la dirección del Instituto de Biotecnología, apoyando la formulación de proyectos. Una vez allí me presenté a varias convocatorias, que eso fue este año. En una de esas convocatorias salí favorecida en el Instituto Alexander von Humboldt, que lo recuerdo especialmente con una eh, líder de grupo fantástica, Maylin González, y tuve la oportunidad de hacer algo que no había hecho antes. Digamos que tanto en Agrosavia como en el doctorado tuve la oportunidad de ir a campo, pero este campo era un campo agrícola, básicamente, pero con el Instituto Alexander von Humboldt me fue un poco a mirar los ecosistemas de bosque, los ecosistemas que tenemos en Colombia y que nos gustaría preservar. Y cuando me presenté al inicio de este año al Instituto Humboldt, también me había presentado a esta posición en la Universidad de Idaho. Yo estoy actualmente trabajando en la Universidad de Idaho como investigadora postdoctoral. Renuncié a este mundo maravilloso de los recursos naturales que tenemos en Colombia y me vine a hacer el postdoc acá en Moscú, en Idaho. Llevo mes y, mes y medio más o menos, no, menos, mes y 10 días tal vez. Y pues nada, ese ha sido mi recorrido. En la universidad estamos trabajando también, nuevamente retorné a la parte agrícola y estamos trabajando en un proyecto en el cual estamos identificando diversas estrategias de manejo del ecosistema agrícola, utilizando ya sea compost, utilizando cultivos de cobertura, utilizando simulación de presencia de ganado para mirar si algunas de estas estrategias de manejo es mejor que la otra en estos suelos o si la combinación de todas estas estrategias mejora la diversidad y la producción en el cultivo agrícola o si por el contrario no tiene un efecto antagónico. Y eso es lo que estamos realizando pues en este momento, a la par de, digamos que otros proyectos, digamos que van en paralelo, pero este es como el proyecto principal que estoy trabajando en este momento. Y bueno, eso es la primera parte, que es quién es el conferencista. Ya paremos a hablar de mí, que fue demasiado. Y hablemos de el suelo. Entonces el suelo básicamente pues es una capa, es una superficie que principalmente está compuesta por minerales, por agua, por aire y por materia orgánica. Y nos presta unos servicios ecosistémicos importantes que están relacionados con la producción de alimentos y otras biomasas, pero adicionalmente también está relacionado con la interacción del ambiente, es decir, nos permite tanto el almacenamiento como la transformación de ese material orgánico que está sobre él. Es un hábitat biológico, pero también es un pool de genes de todos esos habitantes de ese ecosistema del suelo como tal. También es una fuente de materiales crudos, pero también sirve para que nosotros disfrutemos nuestra herencia física, nuestra herencia cultural, y asimismo el suelo también es una plataforma donde nosotros estamos construyendo estructuras constantemente. Entonces, teniendo todo eso en cuenta, y como lo que nos interesa en este momento es qué está pasando con el suelo y enfocarlo un poco hacia la parte agrícola, de la superficie de la tierra, digamos, el 29% es básicamente pues, el suelo y el 71% son los océanos.
De esta superficie del suelo, 71% es habitable, es decir, la otra parte está, pues, eh, o pertenece, por ejemplo, a los glaciares. De esta parte o de esta región, de este porcentaje que es habitable, el 50% corresponde a la agricultura y el 37% corresponde a bosques principalmente. Pero ya vemos que la agricultura como tal ejerce un papel importante. De esa agricultura, entonces, o de esa porción de la agricultura, se utiliza no solamente para los cultivos, sino también pues para la parte de la producción de ganadería, tanto para carne como para leche, que se lleva su mayor porcentaje, que es cerca del 77%, y la parte de cultivos se lleva un 23%. Entonces ya vemos que gran parte de esa superficie que nosotros estamos habitando, pues se está dedicando a la agricultura, para que veamos la importancia de esta práctica. Ahora bien, ¿por qué son importantes y por qué hablamos de este porcentaje o esta magnitud? Porque los suelos están sufriendo algunas amenazas y esas amenazas son impulsadores de la degradación de los suelos. Estamos hablando de cuáles amenazas, estamos hablando de la deforestación, estamos hablando del crecimiento demográfico que sigue en aumento, estamos hablando de la expansión de las ciudades, estamos hablando de la contaminación y eliminación de residuos, estamos hablando del cambio climático, estamos hablando de prácticas de manejo de suelo insostenible. Hace poco veía un meme que era un cultivo de papa al lado del páramo. Y esa es como, si uno decía como, bueno, y cuando se acaben los páramos, cuando se acaben los páramos, pues no vamos a tener agua para poder cocinar las papas. Entonces me causaba curiosidad porque decía, es uno de esos memes que a uno le llama la atención porque puede ser muy chocante realmente, uno como que lo frena en seco y dice como aquí están sucediendo cosas y nosotros todavía no somos conscientes de lo que está pasando con nosotros a nuestro alrededor. Entonces, esa degradación de los suelos finalmente nos lleva a que existan, digamos que niveles dentro de esa degradación. Entonces, por ejemplo, estamos hablando de que dentro de esos niveles está incluido la pérdida de diversidad, pero también está incluida, por ejemplo, la salinización, el desequilibrio de nutrientes, la compactación del suelo, la contaminación, la acidificación, la erosión de los mismos. Y todo eso finalmente nos va a llevar a unas consecuencias, como por ejemplo, que haya escasez de agua, que ese cambio climático del cual estamos hablando acá, pues sea mucho más rápido, avance mucho más, que eso genere pobreza, inseguridad social, generado también por ese crecimiento demográfico, pero también pues por la falta de alimentos, por esa inseguridad alimentaria y por lo tanto pues que empiecen a haber migraciones a sitios donde anteriormente pues no eran regiones habitables. Pero afortunadamente existen algunas soluciones y de estas soluciones de las que están aquí nombradas, como por ejemplo la promoción y la sensibilización, es algo de lo que justamente se trata esta charla, ¿no? Como de que veamos cuáles son las cosas que nosotros podemos hacer para tratar de mejorar esos ecosistemas agrícolas. Y eso realmente, digamos que tiene una importancia porque no solamente son estos factores, eh, digamos que generalmente nosotros lo llevamos hacia los impactos ambientales, que es hacia donde generalmente nosotros nos vamos cuando estamos hablando de la degradación de los suelos. Es como que listo, tenemos claro cuál es el impacto ambiental, pero realmente hay otros factores como la productividad, como la economía, como las poblaciones y el alimento que necesitan esas poblaciones que están ejerciendo también su efecto sobre esa degradación de los suelos, como lo hemos visto anteriormente. Pero también existen unas trampas aquí que son claves durante ese proceso de degradación de los suelos. Entonces, por ejemplo, si nosotros estamos hablando de que hay una reducción, que esa degradación de los suelos reduce la productividad, aquí la trampa es que nosotros lo que hacemos, o el agricultor normalmente lo que hace, es conseguir nuevos recursos para comprar mayores insumos y con esos mayores insumos y con esa mayor adquisición de ese terreno para ser cultivable, pues contribuye también a la degradación de los suelos. Porque esa degradación de los suelos también va a depender mucho de ese manejo intensivo, ¿no? Que es
esa adquisición de más suelo. Pero entonces lo que nosotros queremos es incrementar el rendimiento. Y ya lo nombramos anteriormente, necesitamos mayores créditos, necesitamos mayores subsidios, entonces existe la trampa de la presión económica y es cuánto le voy a cobrar yo por esos, yo como empresa, por vender esos fertilizantes, por ejemplo, y entonces esa presión económica se va a sentir sobre la presión de la población, quien cada día más está siempre pendiente de los alimentos que está consumiendo y finalmente pues va a estar afectando la polución o generando la polución en el agua, en el suelo, pérdida de la biodiversidad y todo esto finalmente se convierte como en un círculo vicioso que del cual no se sale fácilmente y que si alguna persona quiere salirse de allí, pues le va a costar bastante para lograr de pronto algo mucho más sostenible a mayor plazo. Nosotros, por estudios, sabemos que cerca del 80% de los suelos alrededor del mundo están degradados. Y esto no es como que se descubrió el año pasado, sino que ya cerca del año 2000 ya se estaba hablando de esa degradación de los suelos y de que esa degradación va en aumento cada año, justamente por todo eso que venimos hablando con anterioridad. Ahora, Colombia no está lejos, Colombia está aquí con suelos bastante degradados y una parte de ella con suelos muy degradados. Entonces, tenemos que buscar alternativas para evitar o para disminuir esa degradación. Y una de esas alternativas son los microorganismos. ¿Por qué? Porque los microorganismos pues están ubicuos, están presentes en todos los ecosistemas prácticamente, incluso donde hace algunos años nosotros pensábamos que no habían, que eran completamente estériles, ya se han encontrado microorganismos, pero adicionalmente porque los microorganismos tienen una versatilidad fisiológica y metabólica gigante. Más adelante hablaremos de algo que conocemos como redundancia funcional y eso tiene que ver mucho con esa versatilidad metabólica. Es decir, un microorganismo puede estar en un ecosistema agrícola cumpliendo con un rol, por ejemplo, como la solubilización de fosfatos, pero en otro ecosistema puede estar cumpliendo una labor completamente diferente. Ahora, los microorganismos también son esenciales en los ciclos bioquímicos y estamos hablando de ciclos como el carbono, ciclos como el nitrógeno, como el fósforo, que son son los macronutrientes más importantes, pero también con otros nutrientes como el hierro, por ejemplo. Ahora, hay una cosa importante y es que nosotros cuando pensamos en microorganismos siempre estamos hablando de que los microorganismos se encuentran en estado activo y no es así. Nosotros también encontramos microorganismos que pueden estar como inactivos, enfocándonos hacia el ecosistema suelo. Y estos microorganismos inactivos van a encontrarse como esporas en formas resistentes, como por ejemplo las esporas, pero también en formas que están, eh, digamos que dormientes, que están con un nivel metabólico mucho más bajo. Por lo tanto, van a ser de un crecimiento mucho más lento, pero que van a estar allí y que en un momento, en una condición determinada, pues simplemente van a actuar. Y esos microorganismos van a depender también de fluctuaciones estacionales, es decir, en países como, por ejemplo, los países que están en el hemisferio norte o en el hemisferio sur, donde uno puede observar claramente esas estaciones van a tener una influencia sobre los microorganismos que están allí. No que desaparezca completamente, pero sí disminuirán, por ejemplo, en su abundancia. Pero también son sensibles a las perturbaciones ambientales. Y con perturbaciones ambientales estamos hablando, por ejemplo, de un derrame de petróleo, estamos hablando, por ejemplo, de una condición de estrés. Podemos hablar entonces que cuando nosotros estamos haciendo un proceso agrícola o estamos instalando, por ejemplo, estamos sembrando, tenemos que hacer un arado del suelo y eso es una perturbación como tal. Entonces, los microorganismos que están allí, pensemos, por ejemplo, en los hongos. Los hongos son vistos como ramificaciones, hagan de cuenta como los pompones que uno tiene para hacer, eh, 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 para saludar los equipos, como esos pomponcitos que uno tiene en la mano, así son como los hongos, ¿no? Son esos microorganismos que tienen hifas, que son larguísimas, que son como sus extensiones, y finalmente cuando uno hace el arado, lo que hace es romper esas hifas, porque si este es el hongo, yo paso el arado por encima del hongo, pues voy a romperlo en muchos pedacitos, y es decir, ya allí ya estoy generando una perturbación en esos microorganismos. Ahora bien,
Esos microorganismos, ya lo hemos mencionado anteriormente, son importantes en diferentes ciclos, ciclos de biogeoquímicos. Uno de esos ciclos y uno de los más importantes es el nitrógeno. Recordemos, y yo creo que el nitrógeno para actualmente es muy importante porque con la guerra entre Rusia y Ucrania nos puso a todos a pensar no solamente en los efectos devastadores de la guerra, sino también como las consecuencias de que algunos países sean monopolios y de que nosotros como país no produzcamos nuestros propios insumos, pero también como cuál es la forma en la cual nosotros podemos desde ese momento y hacia adelante cambiar ese panorama. Y esto es importante porque si los microorganismos son reconocidos y son bien reconocidos en alguno de los ciclos, en el ciclo del nitrógeno son súper reconocidos porque a diferencia de los otros ciclos bioquímicos, se sabe, por ejemplo, en cada una de estas fases, como por ejemplo la fijación del nitrógeno, la nitrificación, la desnitrificación y las otras rutas como la de eh, oxidación de anaerobia de amonio, cuáles son los microorganismos claves en cada uno de esos procesos y qué pueden estar, cómo podemos emplearlos a ellos para eh, mejorar esa captura o adquisición de nitrógeno y evitar, por ejemplo, esa pérdida de nitrógeno que básicamente es el proceso de desnitrificación. Entonces, dentro de los, dentro de la fijación de nitrógeno, que es ese paso inicial, que es fijar ese nitrógeno molecular amonio, es ahí donde se vuelven los microorganismos bastante importantes, porque cuando hablamos de esta guerra entre Ucrania y Rusia, decimos que nuestros fertilizantes o la urea se produce principalmente en esos países, y con esta guerra, pues pues nadie se puede dedicar a producir urea. Primero porque va a estar mucho más costosa, entonces adquirirla va a ser mucho más costosa también para los agricultores nuestros, además que nos toca importarla, y adicionalmente porque el proceso de fijación de nitrógeno por por esta metodología es supremamente costosa energéticamente. Entonces, por eso tenemos que buscar alternativas para realizar esa fijación de nitrógeno. Y esa fijación de nitrógeno, entonces, puede llevarse a cabo por microorganismos que son normalmente conocidos como rizobios. Los rizobios son súper interesantes y han sido supremamente interesantes porque ellos responden a esa fotosíntesis que hace en la planta les da energía a estos microorganismos y a través de la producción de flavonoides, ella es capaz de reclutarlos y finalmente estos microorganismos, estos rizobios, a través de unos genes especiales que son conocidos como genes NOD, que son genes de nodulación, por eso la formación de nódulos, pues simplemente lo que hacen es generar tomar ese nitrógeno atmosférico, convertirlo en amonio y así la planta pues, puede absorberlo más fácilmente, puede tomarlo más fácilmente. Ahora bien, este ya es un poquito, esta es digamos que una gráfica un poco más específica de cómo se lleva a cabo ese proceso. Nosotros tenemos las raíces de las plantas, vamos a irnos un poco más hacia las raíces eh, de las plantas que son capaces de nodular. Ella lo que hace es liberar cierto tipo de sustancias que son conocidas como quimiotrayentes y lo que hacen es que esos microorganismos como los rizobios, por ejemplo, sean capaces de irse a buscar esas sustancias que son, digamos que, eh, son, son generadas por los pelos de la raíz. Y también dentro de esas sustancias está el reconocimiento de esos flavonoides, por lo tanto ellos pueden generar esos genes que le permitan ir hasta la planta y producir esa formación de nódulos. Ahora, hay unas preguntas que todavía no están claves en este proceso, que no se han resuelto, perdón, y esa pregunta es que no se sabe si esta nodulación realmente se lleva a cabo en esa raíz que se está elongando o si son esos pelos radiculares. Eso digamos que todavía está por definirse, que es una de estas preguntas que podríamos utilizar para resolver. Y una vez, lo que sí se sabe, por ejemplo, es que no importa si es aquí o si es acá, los resorbios son capaces de ingresar y a través de la formación de esos deformaciones en la raíz como tal, pues se forma el nódulo, que nosotros lo vemos como esto, ¿no? Todos estos cositos que ustedes ven aquí, que se ven como globitos, son los nódulos que son formados por la raíz, que son formados por la asociación entre la planta
y los resobios. Y al interior de esos nódulos lo que nosotros vemos son cantidad de microorganismos allí presentes que son los encargados de ese proceso de fijación eh, de nitrógeno. Pero esos fijadores de nitrógeno, esos resobios, no están solos. Y esto es algo supremamente importante porque al inicio se pensaba que en esos fijadores, que en esos nódulos solamente podían existir los fijadores de nitrógeno y resulta que no. Resulta que se han encontrado, por ejemplo, micorrizas, ectomicorrizas, micorrizas arbusculares, otras bacterias tanto gram positivas como gram negativas, e incluso algunos actinomicetos, como por ejemplo el Streptomyces orangia, que son capaces de convivir en esos nódulos y acompañar a esos resobios en la producción de otras sustancias promotoras de crecimiento vegetal de las plantas. Entonces, ya vemos que los microorganismos tampoco trabajan solos, así están involucrados solamente en este caso con la fijación del nitrógeno. Existen también otros microorganismos que son conocidos como fijadores de vida libre. En este caso, ellos no forman nódulos, ellos lo que hacen es que a través de una enzima que ellos tienen, son capaces de utilizar ese nitrógeno libre, convertirlo a amoníaco, con el ingreso de un hidrógeno se convierte en amonio. Posteriormente, las bacterias nitrificantes lo convierten a nitrato, hacen el proceso de nitrificación y este es absorbido por la planta. Entonces, todos estos son como procesos claves y sabemos que hay una alternativa, es decir, utilizar estos microorganismos que lo podemos encontrar en las plantas para que produzcan o que puedan llevar a cabo el proceso de fijación de nitrógeno. Ah, y como caso particular, les traje este artículo, es un artículo de 2020, es un artículo que me parece muy bonito, porque es un artículo en el cual ellos son unos investigadores de México y ellos van y se fijan en una planta de maíz, que es un ancestro del maíz, y se dan cuenta que esas raíces que tienen ellos en la caña de la planta es capaz de producir mucílagos como este moco que ustedes ven allí. Entonces se dan cuenta que allí se decidieron por investigar y se dan cuenta que allí también hay microorganismos que son capaces de fijar nitrógeno. Entonces ellos dividen esos microorganismos que encuentran aquí eh, mm, por microorganismos que son aislados con que tienen todos los genes del NIFH. El NIFH es el gen que es el que produce o que está relacionado con la enzima de nitrogenasa para la fijación de nitrógeno. Hay unos que son los SDS, que son otro modelo, que es, tienen algunos genes, no tienen todo el set completo de genes NIF, y hay otros a los que le falta el gen NIF. Entonces ellos se dan a la tarea de mirar cuáles son los géneros que están relacionados, Pseudomonas, Rhodococcus, ácido bórax. Hay una gran cantidad de géneros que están allí relacionados con esta fijación de nitrógeno en estos mucílagos. Pero lo más interesante es que ellos con esos microorganismos que encuentran se van a la tarea de mirar qué pasa entonces si yo tengo unas plantas que son crecidas a una baja concentración de nitrógeno o ya sea sin estos microorganismos o inoculada con una de estas cepas aisladas que es la rautela. Y los que ellos se dan cuenta es que a simple vista observan una diferencia en el crecimiento, es decir, estas plantas, a pesar de que no tenían nitrógeno suficiente con este microorganismo que era capaz de fijar nitrógeno, pues tenía una altura mucho más grande. Igual que lo que ustedes ven acá, entonces se encuentran diferencias. Estas son las semanas de post-trasplante, de crecimiento de semillas, y está la altura, y lo que observan es diferencias en la semana 4, en la semana 7 y en la semana 8. Lo que les está mostrando es que esta bacteria, este microorganismo, es capaz de incrementar el crecimiento de una planta de maíz. ¿Listo? Eso en cuanto a nitrógeno, pero hablamos de otro de esos ciclos importantes y es el fósforo, que generalmente es un poco olvidado, pero el fósforo también es supremamente importante porque generalmente se encuentra muy poco disponible en suelo y tiene una grande, digamos que hay una gran cantidad de funciones que están asociadas al fósforo, como por ejemplo la respiración, la fotosíntesis, el desarrollo de la raíz, el almacenamiento y la transformación de energía. Y digamos que toda esa deficiencia, si yo no tengo fósforo disponible en el suelo, pues voy a tener unas deficiencias. Y eso se va a notar en, por ejemplo, en la reducción de nutrientes. Entonces, por ejemplo, la raíz se tiene que expandir un poco más para tratar de capturar esos nutrientes, hay una madurez retardada y disminución en la resistencia a la enfermedad y muchos otros efectos.
de esa deficiencia de nitrógeno. Pero afortunadamente tenemos nuevamente a esos microorganismos que son capaces de solubilizar fosfato y ellos lo hacen a través ya sea de, por ejemplo, producción de enzimas como la fosfatasa o la fitasa, debido a la producción de sideróforos, por la producción de exopolisacáridos, por la producción de ácidos o la excreción de iones de, de hidrógeno por quelación o por acidificación. Entonces ya vemos que los microorganismos son capaces de contribuir a hacer que ese fósforo que se encuentra no disponible porque puede estar unido a otro elemento, a otros elementos como el aluminio y el calcio en el suelo, se disponga o sea más fácil o esté más fácilmente disponible para las plantas. Estamos hablando, esta es una imagen del medio Picoscaya, que fue diseñado en 1948 por el investigador Picoscaya, en la cual uno puede determinar si una bacteria es capaz de hacer el fósforo disponible, y es por la formación de halo alrededor de esos fosfatos que pueden estar allí, que pueden ser de aluminio, pueden ser de calcio o fosfato triclínico, por ejemplo. Y eso entonces puede estar mediado por la formación de hifas externas, esa adquisición de ese fósforo puede estar mediado por la formación de hifas externas. Entonces nosotros vamos a hablar de unos microorganismos importantes que son las micorrizas, que son las que están mediando ese proceso. Vamos a hablar de que esa disponibilidad de fósforo también puede estar mediada por esos microorganismos, por la producción de hormonas como el ácido endolacético o como la producción de ACC aminasa. También por la bomba de protones o por la producción de sideróforos, eh, también por la producción de algunos ácidos orgánicos como el malato, el lactato, el citrato, y también por la producción de algunas enzimas como las fosfatasas, monodiesterasas y celulasas como las celulasas que actúan sobre las celulosa o residuos lignocelulósicos. Y todo esto, ya sea cualquiera de estos procesos, ya sea de manera directa o indirecta, pues van a ser mediados por microorganismos. Y un ejemplo de esto es un artículo muy bonito eh, que fue realizado por Marilyn Santos en Agrosavia, junto con su grupo de investigación, en el cual ellos tenían una serie de microorganismos, bacilos, pseudomonas, rhizobium, herbasperilum, acidospirillum, pseudomonas, y si se dan cuenta, por ejemplo, rhizobium, herbasperilum, azospirillum, rhizobium, son reconocidos por su, igual que Berichinca, son reconocidos por su capacidad de fijar nitrógeno. Entonces también querían saber qué pasa entonces con el fósforo. Y esta asociación es supremamente importante porque cuando nosotros estamos hablando de la fijación de nitrógeno, estamos hablando de que es un proceso que es costoso energéticamente, no solamente producirlo de manera artificial, como un fertilizante, sino también producirlo por las bacterias, porque se requiere muchísima energía para ello. Y la energía que la requieren, se solicita o se requiere es a nivel de fósforo. Entonces, por eso es importante que tengamos esos microorganismos que son también fijadores de nitrógeno evaluados aquí. Entonces, ellos lo que miran es cómo está la biomasa seca de plantas, comparando, por ejemplo, plantas inoculadas contra no inoculadas, ya sea, perdón, plantas, en este caso es una evaluación en laboratorio sobre roca fosfórica, comparado contra roca fosfórica como control o comparado contra DAPA como control también. Entonces lo que se dan cuenta es que hay unas dos cepas, que son la AP21 y la T88, que mostraron diferencias en biomasa seca eh, en comparación pues, a los otros tratamientos, ¿no? Y pues obviamente es mucho más pequeño que contra los que están orgánicos o inorgánicos, pero pues ellas están allí llamando la atención. Lo que se dieron a la tarea era mirar cómo era la liberación de fósforo, qué tanto fósforo solubilizaban. Y cuando fueron a hacer este ensayo, lo que ellos se dan cuenta es que en este caso nosotros tenemos esta línea punteada que es la del fosfato, tenemos esta línea redonda que es la de la población microbiana y tenemos el pH. Entonces, si se dan cuenta, el pH aquí está disminuido, aquí el pH también tiene una caída, pero después finalmente termina cayendo, el pH nuevamente disminuye, el pH nuevamente disminuye. Y si miramos, por ejemplo, el fosfato, en este caso, el fosfato siempre va en aumento. Aquí se mantiene, pero va en aumento, se mantiene, finalmente termina
aumentando hacia el final. Entonces, si se dan cuenta también, la población microbiana, pues al principio crece, luego se mantiene un poco estable, ahí se mantiene un poco estable también, aquí la población crece, 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 entonces lo que quiero que vean acá es cómo es la dinámica, ¿no? Entonces tenemos poco fosfato al inicio, por ejemplo, con esta cepa, pero finalmente termina aumentando y eso está relacionado con la disminución de pH en este caso, acá también podemos ver la disminución de pH, pero también con el incremento bacteriano. Entonces, ¿qué pasa? Tenemos aumento de los fosfatos solubilizados debido a que hay una producción de ácido y debido a que ese pH pues, se encuentra más disponible. Entonces, la población microbiana está mediando para que ese fosfato que estaba allí empiece a estar disponible para la planta. Entonces, ellos se fueron a probar esto. Como sabemos que está mediado por ácidos, pues fueron a mirar cuáles eran esos ácidos que producían y se fueron a mirar qué pasaba en un medio que tenía fosfato tricálcico, qué pasaba en un medio que tenía roca fosfórica. Entonces, la roca fosfórica es como el suplemento de fósforo orgánico, el tricálcico es el inorgánico, y lo que se dan cuenta es que tanto ambas cepas, la AP21 y la T88, que correspondían a un microorganismo conocido como el aspirilo y un rizobio, pues son capaces de producir ácidos oxálico y glucónico, pero adicionalmente en roca fosfórica especialmente la T88 resolviendo es capaz de producir otro tipo de ácidos. Entonces vemos que son buenas solubilizadoras de fósforo y que ese fósforo puede quedar disponible para la planta. Pero no contentos con eso, pues ellos también querían ver qué otras enzimas tenían. Entonces evaluaron la presencia de las fosfatasas ácidas y alcalinas, tanto en fosfato tricálcico, el inorgánico, como el orgánico. Y lo que se dan cuenta es que ellas tienen una mayor actividad de fosfatasa alcalina en la roca fosfórica. Pero también dijeron como, bueno, y si nosotros nos vamos a evaluar estos microorganismos, no ya a nivel de su función como tal, que es lo que están haciendo, sino que nos vamos un poquito más allá y vamos a ver qué es lo que tienen en su genoma y qué pasa en el genoma, qué es lo que está haciendo que ellos sean capaces de producir, o cuáles son los genes que son capaces de producir o de mediar esa producción de ácidos y mediar esa producción de enzimas. Y ellos lo que se dan cuenta es que tiene la T88, por ejemplo, cuenta con los genes que están mediando esa producción de ácidos y la AP21, por ejemplo, cuenta con todos los genes que están mediando aquí, por ejemplo, la formación, la, la, la producción de esas actividades enzimáticas. Entonces, esto es como el otro ejemplo, ¿no? Tenemos algún ejemplo para el ciclo de nitrógeno, para la fijación, tenemos otro ejemplo para el ciclo de fósforo, para la solubilización, y aquí es importante también mencionar, por ejemplo, que dentro de los fósforos, que dentro del ciclo del fósforo hay unos microorganismos que son importantes, como por ejemplo las micorrizas arbusculares. Y es que estos microorganismos lo que hacen es que, ya lo vimos, el fósforo está muy deprimido, es decir, es muy escaso en estas regiones que están cerca de la raíz. Entonces, lo que hacen las micorrizas arbusculares es, a través de todo esto que les decía que eran como esos pompones, que eran como esas líneas o esas hifas, que es lo que nosotros vemos acá, em, es extenderse y buscar todos esos nutrientes que podría necesitar la planta. Y estamos hablando no solamente de fósforo, sino que también estamos hablando de nitrógeno. Es decir, todo esto que nosotros vemos acá, es decir, todo eso es por donde se extienden todas estas cifras, todos esos eh, filamentos van a ser o van a estar bajo la influencia de estos microorganismos y eso se conoce como micorrizos. Y son importantes por muchísimas razones, no solamente por el ciclo de nitrógeno y por el ciclo del fósforo para su fijación o para su movilización o solubilización, sino también porque las micorrizas arbusculares son capaces de producir ácidos compuestos orgánicos volátiles. Hagan de cuenta que es como un perfume que libera la planta, que lo que permite es que se repelan ciertos insectos, por ejemplo, o en el caso de que lleguen oruguitas, por ejemplo, sean capaces de atraer algunos insectos que sean los que controlan esas orugas, por ejemplo. Y finalmente, si nosotros tenemos alguna planta vecina por allí, ella sea capaz de mandarle señales a esa planta vecina diciéndole cómo estoy siendo atacada en este momento, de esa manera pues pueda avisarle a la otra planta para que su sistema inmune se defienda y sea capaz de ser un poco más resistente. Ahora,
Las micorrizas arbusculares asociadas a esas plantas también son capaces de producir o hacer que la planta presente una mayor cantidad de flores, pero también que tenga mayor cantidad de polen. Con eso lo que hace es atraer a polinizadores y favorecer de esta manera pues, la polinización de esas plantas. Se sabe que, por ejemplo, que cerca del 80% de las plantas tienen una asociación o pueden tener asociaciones con micorrizas. Las micorrizas, por ejemplo, también están relacionadas con una capacidad de retención de agua, también con el secuestro de carbono y también con la formación de agregados en el suelo. Entonces, digamos que todo eso permite que las micorrizas arbusculares sean uno de esos microorganismos que llaman la atención porque sean capaces, porque tienen una gran capacidad, unos rasgos de promotor de crecimiento que son fantásticos y fundamentales. Este que saca, por ejemplo, es un poco más detallada la presentación de cómo son capaces ellos de inducir resistencia. Entonces, por ejemplo, si ocurre algo de predación en la planta, ella es capaz de enviarle esos, digamos que todo ese conocimiento que tiene la planta para decirle a su compañera, a su planta vecina, como esto es lo que está sucediendo, trate de defenderse. Pero todo esto depende también de los fotosintatos, es decir, ¿qué son los fotosintatos? Es como todo el carbono que la planta le da a la micorriza. Y la micorriza se lo devuelve justamente en todos esos beneficios que hemos visto. Es decir, es una relación simbiótica en la cual una se beneficia de la otra. Eh, Mejor dicho, no es que uno solamente se beneficie, es que hay un beneficio mutuo para ambos, ¿no? Eh, y todo esto es para decirle, hemos hablado de microorganismos que están relacionados con el ciclo de carbono, perdón, de nitrógeno, con el fósforo, hemos visto otros que son los micorrizas arbusculares, y de pronto algunos nombres de microorganismos suenan, como por ejemplo el resorbium, como por ejemplo el bacilo, las pseudomonas, que son los que generalmente uno conoce. Pero toda esta o esta presencia de microorganismos va a depender de muchas cosas. Va a depender, por ejemplo, del pH del suelo, va a depender de la disponibilidad de carbono, de fósforo, nitrógeno, de potasio, de hierro. Va a depender, por ejemplo, de la vegetación que está presente. No es lo mismo esa diversidad en un ambiente agrícola, por ejemplo, comparado con un ambiente de bosques. Va a depender, si estamos hablando de un ambiente agrícola, por ejemplo, de la rotación de cultivos, pero también va a depender de la salinidad, del potencial redox y también, por ejemplo, de algo que no está aquí incluido, que es el cambio climático. Entonces, hemos hablado de estos microorganismos, hemos hablado de que esa presencia o esa biodiversidad de microorganismos va a depender de muchos factores, pero ¿cómo los voy a identificar yo en el suelo? Es decir, ¿cómo puedo saber si mi suelo tiene o no tiene y qué tipo de microorganismos tiene? Pues para esto, tenemos varios métodos, como por ejemplo la culturómica, que es lo que nosotros hacíamos inicialmente y es cultivar, pero la culturómica también hace referencia a utilizar nuevas estrategias de cultivo para poderlos crecer, porque hay microorganismos que son fácilmente cultivables, que son los que están en mayor abundancia en el suelo, pero hay microorganismos que no se pueden que no son fácilmente cultivables porque dependen, por ejemplo, de que esté otro microorganismo allí presente o que tenga unas condiciones particulares de requerimientos de azufre, por ejemplo. Entonces, existen otros métodos que son independientes de cultivo, que son los que son conocidos como eh, de nueva generación. Y esos son la secuenciación de genes particulares que nos permiten identificar esos microorganismos, como por ejemplo el 16S, el 18S o el ITS, o también eh, servirá para identificar, por ejemplo, no solamente los microorganismos, sino el conjunto de genes que está allí presente. Entonces, estamos hablando de todo el metagenoma, o vamos a hablar entonces de los viromas, los virus que están allí presentes, que generalmente son como olvidados, pero también estamos hablando de cuál es la función que ellos están haciendo, entonces vamos a hablar de metatranscriptoma. Estos microorganismos, en estos métodos de nueva secuenciación, básicamente lo que hacen es utilizar ya sea esa muestra de DNA y utilizar ciertos programas bioinformáticos que nos permiten no solamente conocer quiénes están allí, sino también posiblemente cuál es su función. Esa función también la podemos comprobar a través de metataxonómica, aquí solamente es una función inferencial, pero nosotros también podemos tener no esa identificación solamente por un gen particular, sino por todo lo que hay allí. Entonces yo me va a decir no solamente quiénes están allí, sino también que yo puedo tratar de mirar
de todos los genes que yo obtengo a través de estos métodos informáticos que están acá, cuáles son los posibles microorganismos que están allí aislando o teniendo un genoma en particular. Y mirando cuáles son las vías metabólicas que yo puedo encontrar o que pueden estar presentes ahí en el suelo, cualquiera que este sea. Ahora, yéndonos un poquito más hacia la agricultura, estas son algunas de las definiciones que encontramos en la agricultura, como la ciencia, el arte de cultivar la tierra, de producir cosechas, criar ganado, bueno, preparar el suelo. eh, es como esa columna fundamental para las comunidades, porque a partir de ella, pues nosotros obtenemos nuestro alimento. Pero básicamente también es una intervención humana productiva con un entorno natural. Y estas decisiones o estos manejos agrícolas van a hacer que esa población o densidad de esos cultivos agrícolas disminuya o incremente. Y eso va a estar relacionado, por ejemplo, con la quema de los suelos, o con la quema de los residuos agrícolas, con la presencia de maquinarias pesadas, porque eso permite la compactación de los suelos, eso también genera, por ejemplo, erosión, pero también esos monocultivos, por ejemplo, o esos arados intensivos van digamos que afectar ese manejo del suelo. La producción la presencia de pesticidas, de fertilizantes en una abundante cantidad. Y lo que puede incrementar puede ser, por ejemplo, una rotación de cultivos, puede ser enmiendas orgánicas, una diversidad de plantas adecuadas y una fertilización que sea a la medida, que puede ser preferiblemente orgánica o combinada orgánica e inorgánica. Y esto es importante, y ya lo hemos hablado un poco al inicio, y es que tenemos estos fertilizantes macronutrientes, nitrógeno, fósforo, potasio, y si vemos en la escala, cada periodo de tiempo sigue aumentando o incrementa el uso de esos fertilizantes nitrogenados. Cuando ¿Por qué? Porque esos suelos, como vienen degradados, pues entre mayor cantidad de fertilizante le produzca, le ingrese al sistema, pues es lo que el agricultor generalmente hace para incrementar sus cultivos, sus rendimientos. Y en esta gráfica, por ejemplo, vemos qué pasa con cada una de los continentes, qué pasa con el nitrógeno, con el fósforo y el potasio. Si ustedes se dan cuenta, nuevamente tenemos que el nitrógeno sigue siendo uno de los fertilizantes más empleados, principalmente en Asia, por uno de los mayores productos que es el arroz, pero también la cantidad de fósforo ha incrementado en estos continentes. Y si nos vamos a mirar por país, por ejemplo, lo que vemos es que esos cambios eh, en el uso o en el consumo de esos fertilizantes, pues ha venido cambiando. China, por ejemplo, para el periodo del 70 al 79, no era, digamos que tenía más o menos como un 10, un 15% de ese consumo de fertilizantes y aquí subió a un 25%. Pero también pasa lo mismo, mire, por ejemplo, con el consumo de fósforo y en consumo de potasio, por ejemplo, ni siquiera aparecía y China sigue siendo ahorita como uno de los principales consumidores de potasio. Otra cosa importante es, miren, por ejemplo, la cantidad de fertilizante usado por hectárea para los cultivos en el 2019, y esto es de 2019, estamos hablando de que Colombia, por ejemplo, está por acá, más o menos como en 50 kilogramos, es decir, cuando China está con un alto consumo de estos fertilizantes, lo mismo pasa con el fósforo, nosotros nos quedamos atrás, y lo mismo pasa, por ejemplo, con el uso de pesticidas, y todo eso lleva a que haya un cambio en esos suelos, ¿no? Que se permita la degradación de los suelos. Entonces hay mayor producción, mayor uso de fertilizantes, mayor lixiviación de ellos, es decir, que se van por escorrentía o simplemente se volatilizan y terminan produciendo gases de efecto invernadero como metano, óxido nitroso, amonio, óxido nítrico. Entonces, digamos que cuáles son esas opciones para ese suelo. Es una agricultura sostenible, es lo que yo propongo y lo creo que muchas otras personas en el mundo también están como a la boga de que eso se lleve a cabo, porque debemos considerar a la agricultura como parte de la solución, pues no parte del problema. Entonces existen algunas alternativas a ese mejoramiento del suelo que nosotros conocemos como salud del suelo. Generalmente, uno oye hablar de salud del suelo y escucha que, digamos que indistintamente se utiliza o se intercambia con el término calidad del suelo. Pero esta salud del suelo está relacionada principalmente con esa función que tiene el suelo de mantener esa función
que tiene el suelo em, para sostener la vida terrestre con una combinación de factores físicos, químicos y biológicos. Y algunas de esas formas de conservación del suelo, por ejemplo, es el uso de cultivos de cobertura, es decir, cultivos que vienen después de un periodo en el cual se hace un cultivo principal, en el cual se esperan rendimientos y obviamente ingreso de dinero. Este cultivo de cobertura es más para proteger el suelo, para no dejar el suelo desnudo completamente y que pueden mejorar la estructura del suelo, pero también pueden mejorar, por ejemplo, la adquisición de nutrientes, como por ejemplo el nitrógeno. El no arado, para evitar romper la estructura del suelo, un sistema de agricultura y bosque. Entonces, es conservar la presencia de ciertos árboles, pero también hacer una parte agrícola y digamos que el cultivo orgánico, que es tratar de utilizar fertilizantes orgánicos, no utilizar ni pesticidas ni herbicidas, sino que tratar de con estos con los microorganismos, con la presencia de microorganismos, con la presencia de biopesticidas, biofertilizantes, mejorar esa diversidad que está en el suelo y permitir que esa salud del suelo se mantenga. Eh, y aquí nuevamente es donde median los microorganismos, porque ellos, como ya hemos visto anteriormente también, ellos son capaces de permitir que la planta pues produzca cierto tipo de estos compuestos orgánicos volátiles para desencadena pues todo el proceso del sistema inmune, pero también son capaces de generar el proceso de promoción en la planta a través de la producción de enzimas que permiten, por ejemplo, la producción de auxina que permite el crecimiento de la planta, la floración, pero que también sean capaces de tolerar el estrés por sequía, por salinidad, porque ellos también median esos procesos, también que sean capaces de biorremediar. Entonces estamos hablando de que en suelos que son contaminados eh, con derrames de petróleos, por ejemplo, se apliquen microorganismos que sean capaces de remediar ese suelo. ¿Y cómo lo hacen? Ellos van primero, llegan a la rizósfera, después de la rizósfera son capaces de llegar al rizoplano, que es la superficie de la raíz. La rizósfera es todo el área circundante alrededor de la raíz que está influenciada por ello, es decir, que la planta a través de esa fotosíntesis que hace le lleva carbono, es decir, le lleva alimentos a la raíz y todos los microorganismos que son capaces de llegar aquí, que es la rizósfera, sean capaces de acuerdo a esa cantidad de comida que les llega o esa clase de comida que les llega, pues colonizarla, es decir, llegar y establecerse allí. Una vez allí, ellos son capaces de establecerse, por ejemplo, sobre la superficie de la raíz. Algunos, por ejemplo, tendrán la capacidad de irse al interior de la planta, de la raíz, y al interior de la raíz, pues son capaces de viajar tanto a los tallos como a las hojas y establecerse y hacer parte de la planta como unos microorganismos endófitos. También tenemos microorganismos que están en la superficie de la planta, no solamente en el suelo, sino también en la superficie externa de la planta o en lo que está en la parte superior. Y esos microorganismos pueden impactar directamente en esas propiedades, ya sea como un banco de semillas, ya sea como reclutando microorganismos, o sean capaces de colonizar, todo eso mediado a través de lo que ya mencionaba anteriormente. Entonces, digamos que en un proceso de estrés o de sequía impactan de manera indirecta, por ejemplo, sobre las propiedades del suelo, la humedad, impacta sobre la disponibilidad de nutrientes, sobre la disponibilidad de oxígeno, sobre el sustrato como tal. Ese estrés y esa por sequía o por temperatura va a impactar directamente sobre las características de crecimiento de estos microorganismos, sobre la producción de exudados y sobre la inmunidad de la planta como tal. Todo eso mediado por estos microorganismos aquí presentes. Y hay otra cosa que es importante y es que estamos hablando de los microorganismos y siempre pues les he dicho como los microorganismos pueden ser la solución porque están haciendo parte de estos ciclos bioquímicos, pero también tenemos que hablar que ya sea en la parte superior, en la filosfera o en la rizósfera, es decir, en las raíces o en la parte superficial, en la parte que está por encima del suelo de la planta, hay microorganismos que pueden ser tanto benéficos como microorganismos que pueden ser también peligrosos, pueden causar algún daño no solamente a la planta, sino que puedan establecerse dentro de la planta y de ahí ser transportados a los animales cuando lo consumen o a los humanos. Entonces,
esta área de la que les había nombrado anteriormente, que es la rizósfera, que es el área en la cual se encuentran los microorganismos que son directamente influenciados por el alimento que le da la planta, pues va a tener la presencia de esos exudados, esos fotosintatos que van a estar disponibles de acuerdo al pH, al carbono, y que eso permite pues la diversidad de los microorganismos allí presentes y la actividad de esas poblaciones microbianas. Y como les había mencionado anteriormente, ese microorganismo que no solamente está en la rizosfera, como ya vimos, puede ser bueno, es decir, con todo ese ramillete de rasgos funcionales maravillosos que pueden tener, pero también pueden ser malos porque eh, pueden ser patógenos para las plantas, y hay otros que pueden ser como feos, que son los que adicionalmente no terminen la planta de la contaminación, sino que si lo consume algún animal o el humano, pues pueden causar alguna enfermedad. Y esos mecanismos de promoción de crecimiento pueden ser directos o indirectos, que directos tenemos como por ejemplo el biocontrol, que es la supresión de enfermedades, porque entre esas poblaciones microbianas unos pueden también ser afectados por otros, es decir, pueden empezar a competir y por eso pueden controlarlo de alguna manera, también por la producción de algunas enzimas para esta supresión de enfermedad. También esos mecanismos directos son por la biofertilización, es decir, dejar estos nutrientes disponibles, ya lo vimos en el caso de nitrógeno, lo vimos en el caso de fósforo, por la producción de hormonas, como por ejemplo el ácido endolacético, y algunos indirectos, como por ejemplo la resistencia sistémica inducida, que era cuando les estaba hablando, por ejemplo, de de la presencia de las micorrizas arbusculares, que son capaces de desencadenar el sistema inmune de la planta, también por la producción de metabolitos fúngicos, entre otros. Y todo esto nos dice como, ok, bien, ya sabemos que pueden ser buenos, que algunos pueden ser buenos, algunos pueden ser malos, que esos nos vamos a quedar principalmente con los buenos. Esos buenos que están allí los podemos utilizar, ya sabemos que participan en la fijación de nitrógeno, en solubilización de otros compuestos, que pueden servir como biocontroladores, como biopesticidas. Pero ¿qué pasa? ¿Qué tengo que hacer yo? Entonces, esta es una propuesta de un inoculante a través de un inoculante con una microorganismo que se llama Sotobacter, y es más o menos como todo el proceso que se lleva a cabo para la producción de estos biofertilizantes. Entonces, lo primero que hay que hacer es un aislamiento, luego un screening para saber cuáles son esos rasgos metabólicos que son capaces de producir, es decir, fijan nitrógeno, solubilizan fósforo, producen hormonas. Luego se hace una optimización en el medio de cultivo, donde ellos van a estar, cómo crecen, cuándo crecen, se hace una producción a gran escala. Luego de esa producción a gran escala se hace la formulación líquida o sólida, puede ser, que sea en gránulos o en polvo, y se hace la aplicación. Primero se hace en parcelas pequeñas, luego en parcelas mucho más grandes, posteriormente se hace la aplicación en campo a una escala mucho más grande, ya con el productor involucrado, y posteriormente pues ya digamos que se saca al mercado, pero pues este proceso puede demorar bastante tiempo. Eh, y no necesariamente los microorganismos que yo aislé en un tipo de suelo determinado con una planta particular me van a servir para aplicarlo en otro tipo de suelo con otra planta particular. Entonces, por eso muchos de los agricultores dicen como es que estos productos orgánicos a mí no me funcionan. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Esa es como una de las inquietudes y los interrogantes que permanecen. Eh, pero hay otras características que son importantes. Aquí a la izquierda tenemos como todo ese mismo proceso que les había nombrado anteriormente, pero hay unas características de esos promotores de crecimiento que debemos tener en cuenta para la formulación de un bioinoculante, un biofertilizante. Y es que ese microorganismo sea capaz de producir la sustancia de interés. Si nosotros queremos que fije nitrógeno, por ejemplo, entonces que sea un microorganismo que sea capaz de fijar nitrógeno, que sea un microorganismo que esté preferiblemente en un cultivo puro y no que esté contaminado con algún otro, presencia de otro microorganismo, que sea genéticamente estable, es decir, que a la tercera vez que lo utilizo, la tercera vez que lo compro, que lo produzco, pues se mantenga y siga siendo el mismo y no que haya cambiado genéticamente. Que sea capaz de crecer en cultivo a gran escala cuando yo lo llevo a mi fermentador, es decir, que sea capaz de producir la misma sustancia a unas concentraciones adecuadas que sean de interés para poderlo aplicar. Adicionalmente, que crezca rápidamente con el protocolo indicado, es decir, que tenga también un muy corto periodo de tiempo, porque si no, pues yo no puedo utilizar microorganismos que se demore 10 días en crecer, porque cuando lo voy a agregar a campo, tal vez se me va a demorar también y va a ser muy difícil para él competir con otros microorganismos.
Tradicionalmente también quiero que esté en un medio de cultivo que sea económico porque necesito producirlo a gran escala. Entonces, si mi medio es muy costoso, pues producirlo a gran escala va a ser mucho más costoso todavía. Y lo otro más importante es que no sea patógeno para el hombre, para el animal o para la planta, que es lo que nosotros conocemos, que es el certificado GRAS. Y aquí tocamos algo muy importante y es que esté disponible un cultivo puro, pero sabemos, por ejemplo, que existen algunos microorganismos que pueden existir como consorcios y si nosotros utilizamos esos microorganismos, por ejemplo, en este caso, una micorriza muscular con un promotor de crecimiento, una bacteria promotora de crecimiento vegetal, esos casos también se han presentado y son bastante exitosos. O, por ejemplo, un hongo con una bacteria también pueden ser casos exitosos. Y esta charla se llamaba, o se llama, La Caja Negra, porque hay un vallenato de Enrique Díaz que se llama La Caja Negra. Y dice, el hombre que trabaja y bebe, déjenlo gozar la vida, que eso es lo que eso es lo que se lleva si tarde o temprano muere. Y eso, eh, digamos que lo pongo o lo traigo a colación justamente porque esto es lo que él decía cuando una persona muere. Pero ¿qué pasa, por ejemplo, cuando nosotros permitimos que esos residuos agrícolas mueren? ¿Qué pasa entonces con la planta? La planta creció, nos dio el grano o lo que nosotros queríamos que diera en una buena productividad, utilizando estos microorganismos, estas enmiendas orgánicas o estos tratamientos orgánicos para el suelo. Pero ¿qué pasa, por ejemplo, cuando esos residuos orgánicos desaparecen? O sea, que le voy a hablar un poquito de lo que hice yo en la tesis, un pedacito de lo que hice yo en la tesis de doctorado. Y nosotros sabemos que esto es el residuo de arroz que nosotros llamamos como tamo de arroz. Básicamente el tamo de arroz es todo lo que queda de la planta después de que se recoge el grano. Entonces, esto es, digamos que esto queda en campo y nosotros estamos ubicados en un país tropical donde la producción de arroz puede ser de 2 a 2,5 por año. Entonces, entre un ciclo y el otro, el tiempo que tengo es muy corto. Yo me tengo que deshacer de alguna manera del tamo y el agricultor dice, la manera más fácil, ¿cuál es? Quemar. Quemo todo ese residuo vegetal. El problema con ese quema de residuo vegetal es que yo produzco una gran cantidad, por ejemplo, de gases de efecto invernadero. Ellos dicen que lo queman también porque evitan fitopatógenos, ya veremos qué pasa con eso. Em, y pues se genera una gran cantidad de dioxinas, se pierde nutrientes porque se pierde pues todo lo que acumuló la planta, nitrógeno, fósforo, potasio, pero adicionalmente, si nosotros vemos el precio de los fertilizantes, que para el año 2020 era el segundo renglón más importante en la producción de un cultivo de arroz, pues estamos diciendo, estamos perdiendo plata. Y eso no puede ser. ¿Qué pasa entonces si nosotros le damos unas estrategias, manejamos ese tamo de manera diferente? Y existen algunas alternativas mucho más sostenibles, como por ejemplo dejar el tamo en cobertura, que es esto, o incorporar el tamo al suelo, que es esto que ustedes ven acá. Es decir, el tamo ya se metió, se incorporó al suelo utilizando una máquina, por eso lo ponemos acá como esa máquina. Pero aquí hay otra cosa de la que no les había hablado anteriormente y es como, ok, bueno, eso sería como un reciclaje de nutrientes. Pero la otra cosa importante con el tamo es que ellos tienen Em, celulosa, hemicelulosa, lignina, que es muy difícil de procesar, de degradar. Por lo tanto, nosotros hemos adicionado unos microorganismos, una bacteria y un hongo que ayude a favorecer ese proceso de degradación. Y debimos o hicimos o quisimos también adicionar pues el control normal que era la quema del campo. También pues las cenizas, luego que se queman las cenizas y las raíces que no se queman pues son incorporadas. Y este fue nuestro ensayo de campo. Tenemos 4 tiempos de muestreo. Tomamos muestra de suelo, básicamente de suelo de soporte, que es ese suelo donde no hay raíces, y en este tiempo, que es el tiempo de floración, tomamos muestra de suelo que está asociado a las raíces, a rizósfera, que de la cual les había hablado. Y otra característica importante es que pues nosotros incorporamos esos dos primeros tratamientos, tanto la de incorporado con microorganismos como el de la quema, y los otros dos lo dejamos en la superficie, el que tenía microorganismos, el que no lo tenía, y posterior lo dejamos así 30 días para mirar la degradación y a los 30 días pues, tomamos muestra y posteriormente todo se incorporó. Y el resultado que les voy a traer es este que ustedes van a ver aquí nosotros.
Pues hicimos muchos análisis para mirar cómo estaba esa comunidad microbiana, ya no yéndonos a mirar un solo microorganismo, sino qué pasaba con toda la comunidad, qué pasaba con los ciclos, con el carbono, con el nitrógeno, qué pasaba con ese aporte de carbono, qué pasó con el rendimiento, qué pasó, por ejemplo, con la parte físico-química, qué pasó, por ejemplo, con las funciones que podemos encontrar allí en ese suelo, con las actividades enzimáticas, con los genes que podemos encontrar. Y esto es solamente uno de los puntos de muestreo con una parte fundamental que es el core de microorganismos o el core microbiano es básicamente unos microorganismos que están presentes, asociados al cultivo y que así se hagan diferentes manejos de ese cultivo, pues el core no debería cambiar. Y nosotros acá encontramos algo supremamente chévere y que afectó en floración no solamente a la comunidad microbiana, sino también a la comunidad fúngica. Y es que en floración, por ejemplo, nosotros nos dimos cuenta que estos tratamientos que fueron incorporados tempranamente, que fueron la quema y el incorporado con microorganismos, presentaban una comunidad core completamente diferente a esos que fueron dejados en superficie, como queriéndonos decir, o sugiriendo más bien, que ese tratamiento o esa degradación va a depender de si yo lo incorporo o si lo dejo en superficie. Que la comunidad microbiana, dependiendo de esos dos manejos, va a cambiar en cuanto a la comunidad microbiana. Pero si yo me voy a la parte de la fúngica a ver qué pasó con los hongos, el comportamiento es muy diferente. Y lo que vemos es que el comportamiento del tratamiento de quema es completamente diferente a los otros que se agruparon. Si se dan cuenta, sale una barrita para acá y una barrita que agrupa los otros tratamientos, y estos son los tratamientos que incorporaron el tamo. Tamo con microorganismos, incorporado con microorganismos, cobertura con microorganismos y tamo solamente con cobertura. Pero otra cosa importante es que no solamente hubo una división en cuanto a los que tenían solo tamo, sino que a pesar de que tenían tamo, también fue capaz de dividirlos a los microorganismos, a los tratamientos que tenían microorganismos. Y eso nos está indicando que el aplicar microorganismos, como los que aplicamos, como ese bacillus y ese tricoderma, por ejemplo, está influenciando, tiene una influencia sobre esa comunidad fúngica, que no es lo mismo aplicar microorganismos y no aplicar, o que aplicar tamo y no quemar. Entonces fue como un poquito de esos resultados, de cómo cambió esa comunidad microbiana. Y el mensaje es solamente dos, esos mensajes para llevar a casa son solamente dos, y es, uno, que debemos incrementar la diversidad, no solamente la diversidad en el ecosistema agrícola, sino también la diversidad en, em, en otros sistemas, en los sistemas, por ejemplo, agroforestales, pero también si nosotros tenemos un jardín o espacio en nuestra casa para sembrar plantitas, pues no solamente llenarlo de solo suculentas, sino de muchas plantas. Y todo este incremento de la biodiversidad nos va a servir también para que exista una sostenibilidad agrícola. Entonces, cuando llego a sostenibilidad agrícola, también les quiero decir, es como nosotros, por ejemplo, todavía estamos utilizando muchas metodologías normales, o digamos que se han venido utilizando a través de los años, que es el arado, que es la utilización de fertilizantes inorgánicos. La idea es como que irnos más allá hacia la parte orgánica, porque primero en países europeos, por ejemplo, las personas están exigiendo más productos orgánicos. No sucede tanto aquí, por ejemplo, en Estados Unidos, pero sí en Europa. Y esos productos pues tienen un mayor valor en comparación pues a lo que se consigue normalmente con fertilizantes. Entonces, si estamos pensando, o si tenemos hijos, o bueno, familia que tenga hijos, por ejemplo, que tengan hijos, por ejemplo, pensemos en que esta sostenibilidad agrícola es importante para el futuro, y con este calentamiento global, pues esto se va a ir incrementando cada vez más. Vamos a tener mayor demanda de alimentos y no vamos a tener cómo producirlos. Por lo tanto, necesitamos ya en este momento pues, tener esa sostenibilidad agrícola.